Hola, bienvenidos al videotutorial de Fundamentos de Excel. En este videotutorial vamos a abarcar los conceptos más elementales directamente en las hojas de cálculo de Excel. Para esto vamos a abrir un archivo y capturar datos. Les recomiendo que sigan en todos los ejercicios de Excel, todos los videotutoriales de Excel. Aprenden mejor mientras sigan los ejercicios que se van resolviendo en los tutoriales. Para esto yo tengo capturadas unas cantidades previamente y quiero mostrarles algunos conceptos de manera práctica que no se ven en el tutorial de texto. Por ejemplo, cuando queremos seleccionar todas las celdas de una columna, todas las celdas, le damos clic al nombre de la columna. Cuando queremos seleccionar todas las celdas de un renglón, le damos clic al número de renglón. Eso sí viene en el tutorial, pero por ejemplo, si queremos modificar el ancho de una celda, podemos hacerlo de varias formas. Podemos, por ejemplo, seleccionar la columna, botón derecho, y determinar el ancho de la columna dándole un número más grande que el que tiene actualmente, por ejemplo 15 en este caso, que tiene un poco más de 10. Eso es para cuando queremos exactamente una cantidad de puntos del ancho. Pero también podemos seleccionar, sin seleccionar, perdón, ubicarnos en el extremo derecho de la celda, de la columna, y cuando el cursor cambie, como a una especie de X con dos flechas laterales, pues lo ampliamos tan grande o tan chico como lo necesitemos. Pero también, si estando ahí le damos doble clic, automáticamente Excel ajusta su tamaño al tamaño de texto más grande. Por ejemplo, todo esto que acabo de escribir está escrito solamente en la celda A13, como se puede ver aquí. Si yo le doy doble clic otra vez al extremo derecho de la columna, se va a ajustar al texto más grande, al valor más grande que exista en la columna. Recuerden, doble clic. Esto es solamente para ilustrar. También puedo hacerlo con varias al mismo tiempo. Si le doy doble clic a cualquiera de los extremos de las columnas seleccionadas, se va a ajustar al tamaño más grande de cada columna. Le voy a dar control Z. Y bueno, pues el concepto de celda ya lo vieron en el manual. Una celda es la intersección entre el renglón y la columna. Esta celda tiene el nombre de acuerdo a la columna en la que está y al renglón en el que está. Y en este caso, por ejemplo, es la celda C10 porque está en la columna C, renglón 10. Pero vamos a aprender una cuestión importante sobre las referencias. Por ejemplo, si yo tengo un valor aquí numérico que puede ser un valor 10 y aquí un valor 5, y a mí me interesa obtener la multiplicación de estos dos, meto una fórmula, como ustedes ya vieron en el manual. Cuando queremos meter una fórmula en una celda, la iniciamos con el signo igual. También, algo que muy pocas personas saben, también funciona cuando el primer símbolo no es el igual, sino el más. Eso es porque hace muchos años, hace unos 30 años, las hojas de cálculo que existían utilizaban el signo más para indicar que iba una fórmula. Sin embargo, actualmente las hojas de cálculo utilizan el signo igual. Es más estandarizado su uso para iniciar la celda con una fórmula en una celda. Entonces yo le puedo decir aquí que quiero que la celda B11 la multiplique con el asterisco, que sabemos que es el operador de multiplicación, por la celda C11. Entonces lo puedo poner directamente así, le puedo poner igual a B11 por C11, o también
en este caso me puso error porque yo no puse 10, me equivoqué, puse otro símbolo ahí. O les decía, puedo poner B11 por C11 y me calcula, o bien puedo borrar el valor con la tecla suprimir, o bien puedo decir igual, como lo hice al inicio, esta celda con el cursor por, y con el cursor viajar a donde quiera con las flechitas. O bien puedo utilizar el mouse y decir quiero esta celda por esta celda. De esa forma lo que estamos haciendo es que esta fórmula utiliza dos referencias. Estoy haciendo referencia a la celda B11 y referencia a la celda C11. Hacer referencia significa señalar directamente u obtener el valor que está en otra celda. Eso es hacer una referencia. En lugar de poner un valor directo, aquí pude haber dicho algo como esto. Igual a lo que está en la celda B11 multiplicado por 5. Pude haber hecho esto. Pero en lugar de eso, utilicé también para esta una referencia, porque el 5 lo tengo en C11. Entonces estoy usando una fórmula con dos referencias. Siempre que tengo una celda, para editar su valor, puedo utilizar la tecla F2. Oprimo F2 y puedo editar lo que tiene. O también le puedo dar doble clic con el ratón. Bueno, lo que necesito que entendamos aquí o que veamos es cuando los valores, cuando las referencias son absolutas y cuando son relativas. Absoluta significa que la referencia es directamente a una celda y esa referencia no se mueve. Y relativa significa que la referencia se va a mover cuando yo mueva la fórmula. Por ejemplo, aquí tengo una fórmula que señala a B11 y a C11. Si yo muevo la fórmula, puedo copiar aquí, darle control C, como tiene una fórmula. Cuando le dé aquí control V para pegar, se va a copiar, no el valor 50, se va a copiar la fórmula. Pero veamos, le doy F2 aquí y lo que me está multiplicando es el valor de aquí abajo por este de aquí abajo. ¿Por qué movió esto? Porque yo lo que hice fue mover la fórmula hacia abajo, una celda hacia abajo, por lo tanto las referencias de la fórmula también se mueven una celda hacia abajo. Eso significa que estas referencias son relativas. Si yo la muevo de lugar, la relatividad cambia. Es decir, la posición en la que está también afecta a los valores y a los indicadores de la fórmula, a las referencias. ¿Qué pasaría si yo no quisiera que se movieran? ¿Qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, aquí tengo un 20 y aquí un 30? ¿Qué pasaría si yo siempre quisiera que estos valores se multiplicaran por 5? Por ejemplo, aquí copié la fórmula. ¿Qué pasaría si yo siempre quiero copiar por C5? Le puedo decir directamente, me pongo en el valor de la celda y puedo hacer dos cosas. Puedo dar F4, que automáticamente me convierte esta referencia en absoluta completamente. Si le doy, vean que aquí en esta valor de celda ya hay un signo de pesos antes de la C y un signo de pesos antes del 11, porque tanto la columna como el renglón son absolutos, son fijos. Absoluto significa fijos. Entonces le damos F4 otra vez y entonces la columna sigue siendo relativa, pero ahora el renglón es fijo. Si le doy F4 otra vez, ahora la columna es fija y el renglón es relativo. Entonces, si le vuelvo a dar F4, regresa como estaba. O bien lo puedo escribir directamente. Si le doy F2 para editar, pues si sabes que no quiero que si me bajo de renglón, si bajo la celda de renglón, no muevas el renglón, permanece siempre
permanece siempre en el 11. Es decir, le pongo un signo de pesos antes para que el 11, el número de renglón, sea fijo. Le doy Enter y ahora copio esta fórmula otra vez, que también puedo copiarla, así como le dice Control C y luego Control V, o también puedo tomar, estando seleccionando donde está la fórmula, aquí hay un puntito en la esquina inferior derecha. Puedo tomar ese puntito, arrastrarlo hacia donde quiero y entonces copia la fórmula. Entonces veamos, esta fórmula se copió, pero no movió al F5 porque, perdón, a la celda C11 porque el 11 es fijo. Entonces yo me moví de renglón en la fórmula, pero como el renglón es fijo, ese valor del 5 siguió considerándose en la fórmula. Lo mismo en la fórmula más abajo. Vean que la primera referencia sigue siendo relativa, así que si movemos la fórmula para abajo, se mueve también la referencia hacia abajo, pero el 11, el C11 sigue siendo el mismo porque dijimos que el 11 no se moviera. Vamos a ver otro ejemplo de referencias absolutas y relativas. Digamos que yo tengo una empresa que vende artículos en dólares y en el mes ya capturé estas ventas del mes de enero. Tengo 3 sucursales de mi negocio y en el mes de enero vendí $453. En el mes de enero en mi sucursal del barrio 1 vendí esta cantidad y así. En febrero estas cantidades y en marzo estas, pero me interesa saber cuánto fue de ventas en pesos mexicanos. Para obtener este valor en pesos, lo que tendría que saber es cuál es el tipo de cambio del dólar, es decir, cuánto cuesta un dólar en pesos mexicanos. Entonces, yo puedo ponerlo en una celda por acá separado, como en este caso, pensando que el dólar cuesta 20 pesos. Entonces, yo puedo decir, las ventas de enero para la sucursal centro fueron esto que está en dólares multiplicado por esto, que es el tipo de cambio, ¿sí? Aprovechando, puedo mostrarles que pensando que estas cantidades van a ser numéricas, pero de tipo moneda, la selecciono y aquí en el formato, aquí en donde dice el menú inicio, aquí en la parte donde dice número, puedo decir que el formato sea efectivamente un número, con lo cual automáticamente le agrega 2 decimales y también puedo decirle aquí el botoncito este de millares para que se pare por miles y vean que que son 9000 ya me le puso una coma. O también puedo decirle directamente que sea un formato del tipo contabilidad, como aparece aquí. Contabilidad, entonces me va a agregar los 2 decimales y me va a separar por miles. Bueno, una vez que yo tengo esto, ya tengo calculado cuánto es mi venta en pesos en enero. Yo podría copiar las fórmulas hacia abajo con control J, pero vean que algo está pasando, algo raro. Bueno, pues es justamente lo de las referencias. Porque si vemos con F2, vemos que estoy multiplicando la venta de enero en dólares por el tipo de cambio en pesos. Pero cuando muevo la fórmula, se mueve hacia el barrio 1, pero también se mueve esta referencia. Entonces, en este caso me interesa hacer este valor, hacerlo fijo. ¿Cómo lo hago? Ya dijimos, me puedo ir directamente con las flechitas y decirle no te cambies, si me cambio de renglón, no te cambies de renglón. Permanece en el renglón 1 si muevo la fórmula. Entonces puedo copiar, puedo agarrar este puntito y copiarlos y automáticamente si se mueve la referencia, siguen haciendo referencia al tipo de cambio, pero se mueve la venta del barrio 1. Si se mueve hacia abajo para las ventas de Salagua, sigue haciendo referencia al tipo de cambio aquí. El que se mueve solamente es el que está relativo. Bueno, ¿y qué pasa si quiero mover ahora la fórmula hacia acá? Puedo seleccionar
y darle control D, o como decimos hace un momento, arrastrar el puntito y me va a marcar otra vez un error. ¿Por qué? Porque ahora moví la fórmula de columna, pero como la columna está relativa, si muevo la columna, sí se mueve hacia la siguiente columna. Y no queremos que siempre sea B1. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer desde la primera fórmula es decirle que siempre considere a B1 como fijo, que no se mueva ni de columna ni de renglón. Entonces ya aquí ya puedo arrastrar, seleccionar hacia abajo y con control J para copiar la fórmula hacia abajo, o con control D para copiarla hacia la derecha. Hago lo mismo, control D, y se copian las fórmulas correctamente, porque ahora las referencias son absolutas tanto de renglón como de columna. Espero que esto les dé una idea más o menos aproximada de lo que es el manejo de las referencias relativas o absolutas. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que es como el que van a hacer ustedes. Vamos a utilizar también las ventas para una empresa. Lo primero que voy a hacer, como en esta parte me interesan las últimas columnas, poner los totales por sucursal y los promedios por sucursal. Vean que el valor de esta celda es totales por sucursal, pero no se alcanza a ver porque inmediatamente en la celda de un lado hay texto, entonces lo tapa. Entonces yo podría aquí darle doble clic o hacer lo mismo que hice de seleccionar todas las columnas y darle doble clic. En este caso, si eso se me parece muy pequeño, pues lo selecciono, y con que arrastre una de las tres, con que crezca una de las tres, al estar seleccionadas las tres, se van a cambiar las tres del mismo tamaño. Bueno, ahora quiero centrar este texto para que abarque toda la tabla. Selecciono todas las celdas y utilizo el botón de combinar y centrar. Hago lo mismo con el título de reporte de ventas del trimestre. Selecciono todas las celdas en donde quiero centrar y le doy combinar y se combina. Aquí me faltó una R, reporte de ventas. Ok, ahora ya que tenemos los datos capturados, aquí lo voy a ajustar, doble clic, lo voy a hacer un poquito más grande. Ya que tenemos esto, vamos a darle aquí formato de contabilidad para que me ponga los signos de pesos y los decimales. Vean que si con este tamaño no cabe, me va a poner puros gatitos. Entonces lo que voy a hacer es otra vez ajustar el tamaño para que aparezca. Si por ejemplo no quiero que aparezcan los signos de pesos en todas partes, no le doy contabilidad, hago lo que hice hace un momento en el ejercicio. Le digo que sea número y que me separe por miles. Ahora ya tengo los valores de ventas en pesos. Este es otro ejemplo, ya no es el de dólares, es valor de ventas en pesos. Y yo quiero hacer la suma aquí, totales del mes de enero para las tres sucursales. Y por ejemplo, utilizo la primera función, que es la función de suma. Y en esta suma, recuerden, todas las funciones, cuando se meten en una celda, se deben de meter indicando que es una fórmula que va a llevar funciones. Entonces, al decir que es una fórmula, el primer signo debe ser el signo de igual. La función suma dentro debe utilizar las celdas que vamos a utilizar para las que vamos a sumar. Entonces podemos decir, por ejemplo, cosas como quiero sumar esta, coma, esta, coma, esta, y me va a sumar las tres celdas. Pero también puedo utilizar un rango. El uso de rangos es muy útil en este tipo de casos. Por ejemplo, yo le doy suma y agarro todas las celdas con el mouse y se va a crear un rango. El rango se indica por la primera celda, 2 puntos, la última celda. Le damos
Enter y ya se hace la suma. Igual puedo hacer copiar las fórmulas. Otra forma de hacer estas sumas de manera fácil es utilizar el botón de sumatoria que aparece acá arriba, acá en donde está edición. Utilizo el botón de sumatoria, le doy clic y automáticamente Excel detecta que arriba hay valores y asume que son los que se quiere sumar. Ahí yo nada más doy enter y hago lo mismo para copiar hacia acá. También puedo hacer lo mismo acá. Si le damos sumatoria, detecta que las que quiero sumar son las que están hacia un lado. Si hago le doy control J, como les decía un ratito, o arrastro el puntito que vimos hace un momento, también me los calcula. Ahora, para calcular el promedio puedo hacer lo mismo. Promedio, hay una función que se llama promedio. Abro paréntesis, casi todas las funciones siempre de hecho todas las funciones tienen paréntesis. Habrá algunas que el paréntesis puede ir vacío, pero casi todas dentro del paréntesis llevan parámetros que se usan para la operación. En este caso, si quiere que saque un promedio, se selecciona promedio de dónde, el rango de celdas. Recuerden, se pone para un rango de celdas, se pone el nombre de la primera celda, luego dos puntos y luego el nombre de la última celda, se cierra el paréntesis, enter. Y podemos copiar también la fórmula para acá. O también otra forma de hacerlo similar a la suma, aquí donde está el botón de sumatoria hay una lista desplegable que a un ladito le damos clic y podemos seleccionar la de promedio. También asume que estas son las que se van a hacer, las celdas que están a un lado son las que se van a promediar. En este caso no queremos que incluya esta en el promedio, podemos hacer dos cosas. Podemos darle enter para regresarnos con F2 y decirle que no llegue a E5 sino hasta E4, perdón, hasta D5 y hace el promedio. O también lo que puedo hacer es, una vez que le dé promedio, en lugar de dejarle, me muevo con las flechitas y le digo, ¿sabes qué? Selecciono yo el rango. Utilizando las flechitas, me pongo en la primera celda, oprimo Shift, la tecla mayúscula, y avanzo hasta donde quiera. Y ahí le doy Enter. Y así puedo mover Control J, la copia hacia abajo. Finalmente, ya tengo los promedios de cada mes, los promedios por sucursal. Puedo hacer una suma de todas las ventas en todo el trimestre de las 3 sucursales, y también puedo hacer un promedio de todas las sucursales de todo el trimestre. Si hago, de hecho en este caso que estoy haciendo esto, si hago este promedio, aquí me debe dar la misma cantidad, porque aquí estoy promediando todos los promedios de las 3 sucursales y aquí estoy promediando todos los promedios de los 3 meses. Bueno, una vez que ya hice esto, aquí puedo, por ejemplo, para resaltar un poquito los valores y los títulos, puedo hacer un poco más grande el texto. Puedo a lo mejor ponerle letra negrita, todo este tipo de cosas que ustedes seguramente ya han hecho en otros, tal vez en Word o en PowerPoint, darle otro formato. Y también puedo formatear mi tabla de dos maneras. En primer lugar, puedo hacerlo de la manera rústica, viniéndome a donde aparece fuente y seleccionando los bordes. Puedo seleccionar, por ejemplo, el que dice todos los bordes al primer renglón, que es el de los títulos. Le puedo dar un relleno, por ejemplo, de azul marino o azul más o menos fuerte. Si lo pongo así, obviamente no se va a ver el texto. Entonces al tipo de letra, al color de letra, le puedo poner blanco. Y ustedes pues ya usando un poquito de ingenio, a lo mejor ponen los rellenos de una celda así y otra no, un poquito
de un color distinto. Debe ser colores muy tenues para que se vea bien. Eso lo pueden hacer uno renglón por renglón, o seleccionar todo un renglón y con la tecla control irse a otro renglón y no soltar el mouse hasta llegar hasta donde quieren. Y si hubiera más, harían más. Y después rellenar las celdas. Más o menos así quedaría una... Les voy a aumentar el zoom. Una tabla ya formateada. Es aquí, por ejemplo, que no se ve bien, lo crezco un poquito para que se vean los números. Esa es una forma de formatear. Ahora yo le doy, voy a darle control Z. Otra forma de hacerlo es, le voy a quitar hasta los rangos, seleccionar toda la tabla y venirme a donde dice dar formato como tabla. Y puedo seleccionar entre los formatos que yo quiera. Me pregunta si la tabla tiene encabezados. Sí, sí tiene encabezados. Este encabezado es el de la sucursal, de los meses y los totales. Entonces le doy a aceptar. Y vean que me lo pone con un formato. Y yo le puedo decir aquí que quite los filtros. En cuanto selecciono, en cuanto me pongo en cualquier parte de la tabla, automáticamente aparece este menú de diseño de tabla y yo puedo decir desmarcar este botón de filtros y me quita los filtros. De esa manera podemos también formatear nuestra tabla. Bueno, este video termina hasta aquí. Incluye solamente cuestiones de formato, de rangos, de suma y de promedio. Espero que sea de utilidad para ustedes y para el ejercicio que van a desarrollar.